Cuando les pregunté qué estaban leyendo, jamás esperé tantas respuestas. Pero entre todas estas respuestas, muy pocas eran de escritores independientes. Es por eso que decidí salir a caminar y ver dónde encontramos a los escritores independientes de nuestro país. Bienvenidos a un programa grabado íntegramente con tecnología celular. Esto es Lee sin cesar. Hola, bienvenidos al tercer capítulo de Lee sin cesar y hoy día vamos a recorrer la librería que leo del Parque Forestal. Estamos ubicados en Merced 76. Vamos a hablar de un libro, de una novela gráfica que pertenece a la editorial Dojitia. Les vamos a contar de qué se trata esto. Esto es Nuuk, una ciudad salvaje, un Santiago post-apocalíptico. Bienvenidos a Lee sin cesar. Esta es una novela gráfica que en realidad se sitúa en un Santiago post-apocalíptico. Es bastante extraño porque, si bien no hay detalle de por qué Santiago terminó en lo que es, sí lo sitúa en el pasado, no es en la época actual, no es en el 2015, sino que esto sucede en 1990. Se supone que al llegar al post-dictadura, finalmente Santiago se transforma en una ciudad que tiene mucho de similar con lo que pasó con la película Soy Leyenda. No sé si la ubican, seguramente la conocen, de Will Smith, donde finalmente queda él solo o se siente que él es el único humano vivo. También hay mucha semejanza con lo que sucede con estos seres que viven en la oscuridad en Soy Leyenda, que en muchas historias y tiras cómicas también son conocidos como zombies. Acá se llaman pericotes y estos personajes viven en las estaciones de metro que ya no son ocupadas por nadie, que están bajo tierra y obviamente viven en la oscuridad. Finalmente Nuuk es el personaje principal, el rubio que ven ustedes aquí en la portada, y él tiene una relación con una mujer que no desarrolla en gran medida, pero se entiende que hay una relación como amorosa, una relación fraterna, pero poco desarrollada. Sin duda que Nuuk es una novela gráfica que llama la atención no solamente por sus dibujos, por el trabajo de la ilustración, sino que también por la historia. Es una historia muy potente que habla un poco del Santiago de lo que sería. ¿Qué pasaría si Santiago en realidad se destruyera por completo y empezara de nuevo esta sociedad? Hay una crítica en Nuuk bastante profunda que tiene que ver con lo que pasa con el sistema capitalista. Finalmente no es solo una tira cómica donde se habla del post-apocalipsis a pito de nada, sino que tiene mucho que decir sobre por qué estamos en este sistema en el que tener parece ser más exitoso que efectivamente generar comunidad. Nuuk está dentro de un círculo de personas que se protegen con armas de estos pericotes que llegan a tomar su territorio y además cuentan, dentro de las 1000 cosas que cuentan en el libro, que se alimentan de ratas y palomas. ¿Se imaginan ustedes alimentándose de ratas y palomas todo el día? No debe ser muy bueno. Finalmente, Nuuk es una novela gráfica, es un cómic que está apuntado a un público bastante más cercano a lo que es la ilustración. Pero eso no aleja que gente que le guste la lectura en general entienda lo que es la historia. Salgamos un poco de lo gráfico y vamos a lo que sucede con el Santiago post-apocalíptico que plantea Gonzalo. Nos comenta de su libro y nos dice que lo que intenta hacer en Nuuk es finalmente hablar de un Santiago desde los 90. Porque es muy difícil hablarle a la generación que vino post-dictadura, la generación de los que somos más jóvenes y más chicos y no vivimos en la dictadura, de lo que era la Guerra Fría, por ejemplo, de lo que era la bomba atómica y de lo que pasaba en el extranjero. Y él lo dice literalmente. Lo que pasaba afuera era lo que veíamos acá por un video de MTV. Finalmente no llegó el impacto social que ocurrió afuera cuando se cayó el muro, cuando efectivamente se entendió lo que era la Guerra Fría, sino que acá se hablaba más bien de lo que sucedía en el exterior y acá en Chile estábamos en una burbuja. Esa burbuja es la que trata de explicar Gonzalo Yanedel en su libro Nuuk. Él dice que para inspirarse simplemente está con un café, con un té, se relaja y que toda inspiración, si no tiene disciplina, no sirve de absolutamente nada. Ahí están las redes de Gonzalo para que lo sigan, para que le comenten, para que le pregunten sobre Nuuk, porque además tiene otros trabajos gráficos también. Nos vemos en el próximo capítulo.